es una fecha muy importante, no para todos, sino para un sector de la sociedad argentina que es el peronismo, ¿no? Y hubo tiempos en que incluso fue mucho más importante que hoy todavía, porque desde 1947 hasta 1954, inclusive era feriado nacional. Y es más, se la enseñaba, el Día de la Lealtad se enseñaba en todas las escuelas, ¿no? A partir de 1947 por una disposición del interventor en el Consejo General de Educación, ¿no? Así que era como una fecha patria en su momento, ¿no? Pero como todas las cosas tienen un porqué y una razón, tal vez habría que retroceder un tiempito atrás, ¿no? Y recordar cómo comenzó todo esto, ¿no? Poca gente sabe que 28 días antes del 17 de octubre, el 19 de septiembre de 1945, hubo una marcha tan o más impresionante aún que la que sería el 17 de octubre. Esa marcha se llamaba Marcha de la Libertad y de la Constitución. Los organizadores decían que 500.000 de personas habían participado de esa marcha y el gobierno, del cual formaba parte Perón, decía que hablaba de 200.000 personas. Sea como sea, una gran cantidad de gente salió a las calles, ¿no? Ahora, lo extraño de todo esto es que esa marcha, que fue tan impresionante como la que sería después la del 17 de octubre, quedó sepultada en el olvido. ¿Y por qué quedó sepultada esa marcha en el olvido? Por el gobierno de Perón que vino después. Porque esa marcha del 19 de septiembre de 1945, por la marcha, por la libertad y la Constitución, fue lo que provocó la caída de Perón, de ese gobierno de facto y su confinamiento en la isla Martín García. En otras palabras, si Perón no hubiera ganado las elecciones de febrero de 1946, el que iba a quedar en la historia era esta otra marcha, ¿no? Pero como la historia la escriben los vencedores, ganó Perón y la que quedó en la historia fue la marcha hoy conocida como el Día de la Lealtad, ¿no? Entonces, te decía yo que todo comenzó el 4 de junio de 1943. Hay que comenzar allí, cuando un grupo de oficiales germanófilos, ¿no? Alineados en el GOU, en el Grupo de Oficiales Unidos, lo echaron al presidente Castillo. La proclama de ese golpe fue hecha por el propio Perón, como después él mismo lo confesó años después, ¿no? En realidad, el verdadero rostro, la verdadera figura, el hombre fuerte de ese gobierno militar era Perón, al que pronto se le dio el título de el coronel de los coroneles. Era muy rápido, muy sagaz, muy astuto Perón. Tal es así que en pocos meses el hombre ya había acumulado 4 cargos dentro de ese gobierno militar: secretario general del Consejo de Posguerra, secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. En un gobierno de facto no existe el gobierno de vicepresidente de la Nación, y sin embargo él lo creó para él. Tenía un poder impresionante. Él, maniobrando desde el ministerio como ministro de Guerra, tenía bajo su control a prácticamente todo el ejército. Y en aquella época, el que tenía el control de las armas, o sea, el control del ejército, controlaba todo, ¿no? Pero él siempre tuvo ambiciones políticas.
Entonces, estaba ahí un organismo, Departamento Nacional del Trabajo, que se llamaba, a quien nadie le daba ni 5 de bolilla, como diríamos ahora, ¿no? Él pidió también hacerse cargo de de ese organismo, y al poco tiempo lo cambió al rango de secretaría, con rango de ministerio. Fue la famosa Secretaría de Trabajo y Previsión. Y desde allí comenzó a captar, como decía él, a la masa obrera. Fue hablando con este sindicato, con aquel sindicato, bueno, eso él lo cuenta en su libro, cómo fue maniobrando en su libro Conducción de política. Bueno, la cuestión que logra atraerse como 40 sindicatos, ¿no? Uno de ellos es liderado por Cipriano Reyes, del gremio de la carne, el que luego sería el organizador de esta marcha del 17 de octubre de 1945, ¿no? Llegó un momento en que Perón tenía... Ahora, pero ¿qué hacía él para captar a esos gremios? Le iba dando lo que hoy llamaríamos leyes sociales, ¿no? Que en realidad eran proyectos que los socialistas ya tenían. Él lo hizo realidad y le fue entregando a cada uno. Entonces, llegó un momento en que unos 40 sindicatos, especialmente gremios poderosos como la Unión Obrera de la Construcción y la Unión Obrera Metalúrgica, estuvieron con él, ¿no? Y el gremio de la carne, que entonces era muy poderosa. Acordate vos que Argentina era un país ganadero por naturaleza, ¿no? Bueno, llegó un momento... Cuando se cumple el primer aniversario de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón organiza una movilización. Él quería demostrar a su propio gobierno, a las Fuerzas Armadas, a los partidos políticos y a la sociedad en general de lo que él era capaz. Ahora, es muy interesante eso porque a todos los gremios adictos, él les hizo decir de que no se permitirían ausencias de ninguna naturaleza. Cuento yo en un libro mío, Heil Eden, ¿no? La conexión argentina con la Alemania nazi, que él hacía allí lo mismo que las empresas alemanas hacían con sus trabajadores cuando el partido nazi en la Argentina organizaba sus actos, ¿no? Realmente fue una concentración muy imponente la que Perón hizo frente al local de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Después seguía haciéndose otros actos, ¿no? Por ejemplo, Diagonal Norte y Florida, él dijo que había juntado, hubo otro, Perón dijo que ahí logramos meter, decía él, entre 250 a 300.000 personas, ¿no? Bueno, o sea, Perón era una figura que a muchos le metía miedo. Y ahí comenzó una reacción contra él, ¿no? Además, él despotricaba contra la oligarquía, contra la bolsa de comercio, contra los ganaderos. Y ahí él comenzó a hablar por primera vez de un tema, que la Argentina estaba dividido en pueblo y antipueblo. El pueblo somos nosotros, decía él. Los antipueblos, el antipueblo son los otros. En todo el país comenzaron a haber manifestaciones a favor y en contra de Perón. Y algunos realmente muy violentos. Por ejemplo, en Berisso, militantes peronistas, liderados por el Cipriano Reyes, justamente, se enfrentaron a tiros con militantes del Partido Comunista, liderado por un dirigente llamado José Esper. O sea, el clima político y social argentino se iba enrareciendo tanto y todo el mundo le echaba la culpa, no tanto al gobierno de facto, sino a Perón. Y en este contexto
fue que se produjo aquella famosa marcha del 19 de septiembre de 1945 contra Perón, específicamente, ¿no? La gente iba cantando, por ejemplo, estribillo que hoy le hacemos el cajón a Perón, a Farrell y a Perón, con tranvía y sin tranvía, Perón está en la vía, bueno, cosas así, ¿no? Y en uno de los oradores, refiriéndose a Perón, decía que el nazi de ayer no puede ser el demócrata de hoy, así por el estilo, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esa marcha fue tan imponente, tan impresionante, que causó un fuerte impacto en el gobierno, de facto, ¿no? E inclusive fue motivo de una comida que se hizo en Campo de Mayo para ver qué se hacía con Perón. Bueno, entonces pasa unos días y aparece por el departamento de Perón el general Ábalos, entonces se decide en esa comida, alejarlo de gobierno y reemplazarlo por el director de artillería, que era Ábalos. Bueno, Ábalos se fue a verlo el día 12 de octubre a Perón para decirle, para llevarle un mensaje de Farrell, no una orden, sino un mensaje, una sugerencia, que por el bien del país sería conveniente que renuncie a sus cargos. Perón ahí mismo, no era Ábalos, Pistarini, cuyo nombre lleva hoy, el aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Porque después fue ministro de Obras Públicas de Perón cuando él ganó las elecciones, Pistarini. Bueno, delante de Pistarini pide un papel, él mismo presenta su renuncia, se lo entrega a Pistarini, se lo lleva a Farrell, y Farrell ese mismo día 13, el día 13 de octubre, acepta su renuncia, ¿no? Perón se va a la isla, de Tigre, pero al día siguiente, 14, regresa a Buenos Aires. Se van entonces a su casa en Buenos Aires. Se van entonces a buscarlo, lo suben a la cañonera Independencia y de allí lo llevan directamente a la isla Martín García. Lo detiene porque consideraban que porque el trato era que se quede ahí en la isla de Tigre, ¿no? Pero él regresó a la ciudad. Pero además le tendieron una trampa a él. Se fueron a verlo, como el tipo regresó a Buenos Aires, se fueron otra vez a verlo y le dijeron, coronel, queremos llevarlo a un alojamiento más cómodo para usted, ¿no? Bueno, como no, se va, lo suben a la cañonera Independencia, y el lugar donde lo llevan, ese alojamiento más cómodo para usted, resultó ser la isla Martín García, ¿no? Bueno, desde allí él escribe una carta a Farrell diciéndole que le dolía inmensamente que esa orden de que él esté ahí provenga de él, de un amigo al que conocía desde los tiempos en que los dos prestaban servicios en Mendoza, ¿no? Bueno, y allí entonces comienza la última parte de esta historia, ¿no? La que desembocó en lo que llamaríamos el Día de la Lealtad. Cipriano Ramírez comienza a organizar toda una red de gremios para sacar la gente a la calle. Fue la famosa marcha sobre Buenos Aires, ¿no es cierto?, para exigir la liberación de Perón. Y así, como el gobierno había quedado impactado por aquella marcha del 17 de septiembre, anterior, de los opositores al gobierno, ahora también quedó impactado por esta movilización ya de los trabajadores. Entonces lo traen nuevamente a Perón. La cuestión que a las pocas horas
ese 17 de octubre Perón ya estaba hablando a su gente desde los propios balcones de la Casa Rosada, ¿no? Y bueno, y después ya es historia conocida, con Cipriano Reyes y otros, y los gremios adictos forman lo que en un principio fue el Partido Laborista, que después se cambió, cambió su nombre por el Partido de la Revolución, después volvió a cambiar su nombre por el Partido Peronista, y finalmente hasta hoy se llama Partido Justicialista. Con él se presenta en las elecciones de febrero de 1946, que originalmente estaba previsto para abril de 1946, pero la situación, como es Argentina, era tan caótica que el propio gobierno decide adelantar esas elecciones para febrero de 1946. Y ahí gana Perón las elecciones y ahí comienza otra historia que es para otra entrevista, ¿no?